Listo, out 27 del juego. ¿Ah? Miren, Grupo Multijurídica pensó en todo. Habló en el bloque de la tarde la profesora Magali, habló René, me toca a mí, el bloque magallanero. El Magallanes en tierra de Bravos de Margarita. La doctora no aplaude, pero es así, llegó el Magallanes. Cierra el Magallanes. Cierra el Magallanes. Fermín, ¿tú eres magallanero? Ah, no, León. Está bien, miren, agradecerles, de verdad, la invitación a todos los organizadores, a José Luis en México, a la profesora Magali, a todos los que hacen posible el evento, que además es magnánimo, a ustedes por la participación. Y al profesor Roberto Delgado Salazar, un aplauso. Punto. Así de sencillo. Les cuento que estoy preocupado, miren. Yo no sé en qué momento el derecho procesal penal empezó a ser tan flexible. Dejamos de comprender que el derecho es una ciencia, no solamente el derecho penal sustantivo, no solamente la teoría general del delito, sino es que el proceso penal, el derecho procesal penal es una ciencia, tiene su dogma, nos sujeta obligatoriamente. Nos sujeta obligatoriamente. Es decir, cuando escuchamos, por ejemplo, la legítima defensa en derecho penal sustantivo, en teoría general del delito, todos reconocemos que se trata de una causa de justificación. Alguno podrá decir, no, mire que eso es un elemento de atipicidad, porque es la faz negativa. Bueno, pero estamos en el juego científico. Y la mayoría de nosotros se maneja en el sistema y en el juego científico. En derecho procesal penal pareciera que no es así. Hay una creatividad acentuada y creciente de los jueces constantemente, de los fiscales y de nosotros, de todos los operarios del sistema. Nos plantean un problema y nosotros sencillamente inventamos la solución procesal, porque relajamos los dogmas. Yo no sé por qué pasa. Por allí Iván decía, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa son los valores constitucionales, ¿cierto? Bueno, me recuerda un chiste. Llegaron y estaban leyendo Moisés los 10 mandamientos y entonces, mandamiento tal, dijo, no codiciarás la mujer del prójimo. Y los hombres se levantan, no, no puede ser, ya va. Eso dice la tabla, vamos a ver qué dice la jurisprudencia. Así pasa en el proceso penal, increíble. Pongamos un ejemplo, pasemos la lámina, me ayudan con las láminas. Pasemos la lámina. El bendito tema del sobreseimiento sin imputado, hacia atrás, la primera lámina, hacia atrás. El sobreseimiento sin imputado. Cuando estudiábamos Derecho Procesal Penal en quinto año de la carrera o 10º semestre de la universidad, nos dijeron que el sobreseimiento era un acto conclusivo que opera con respecto a las personas. Es decir, alguien, cuando decretan un sobreseimiento, debe tener la posibilidad de agarrarlo y decir, esto me beneficia a mí y nada más que a mí, y sencillamente más nunca me pueden investigar por estos hechos. Y no lo decía Río Negro, uno lo estudiaba de Claria Olmedo, de Morazmón, de Alfredo Vélez Maricón, de un apellido horrible, pero Maricón de al fin lo decía. Y en definitiva nos enseñaron que el sobreseimiento era un acto conclusivo que operaba en función de las personas. Esa era la virtud, pero resulta que en el año 2005 la Sala de Casación Penal, en una sentencia que ustedes recuerdan más que yo, y aquellos que son fiscales porque los veo por ahí con la sangre azul, bueno, la tienen que recordar con mayor rigor, tienen que reconocer que por jurisprudencia se dijo, puede haber un sobreseimiento independientemente de que no exista un imputado individualizado. ¿Y cuál fue el motivo operativo? Yo recuerdo en aquel entonces yo estaba en el Ministerio Público y entonces el argumento era, mira, los fiscales decían, cónchale, estamos abarrotados de expedientes de papel. El archivo fiscal no nos sirve porque lo decretamos y tenemos que hacer como una suerte de engavetamiento de la causa aquí mismo en el despacho. Doctor Rionero, nos va a tocar sentarnos en los propios expedientes. Y entonces se inventó esto como una salida operativa, como una flexibilización de dogmas. Y eso es lo que me preocupa, que estamos utilizando las instituciones del proceso penal de manera distendida por conveniencia o por problemas operativos. Bueno, gracias a esa sentencia pasamos la lámina
Yo por eso es que les digo algo, escribir es complicado. Yo escribí un libro que se llamaba Problemas de la imputación en el proceso penal. Y entonces es difícil porque ahora que no estoy en un cargo público, cada vez que voy a un tribunal y entonces empiezo a hablar de derecho a la defensa, Rionero, pero eso no fue lo que tú escribiste aquí. Bueno, escribimos en ese libro famoso, en ese libro de los problemas de la imputación en el proceso penal, dijimos, bueno, miren, para tratar de enmendar un poquito el asunto del sobreseimiento sin imputado, pendientes aquí, solo es admisible el sobreseimiento sin imputado individualizado en 4 supuestos. El hecho no se realizó, el hecho no es típico, el hecho está prescrito o el hecho no está probado, es decir, la insuficiencia probatoria por el numeral 4 del artículo 300. Eso sí, lo dijimos en el Ministerio Público, siempre que se trate de los otros escenarios del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, es indispensable un imputado individualizado. Es decir, el hecho no se le puede atribuir al imputado, es decir, una causa de justificación, inculpabilidad o no punibilidad, o cualquier otra causa extintiva distinta a la prescripción. Hoy por hoy, esto se sigue manteniendo en el Ministerio Público y es un criterio operativo. Pero se los digo con propiedad y con responsabilidad, esto es un hierro, por lo menos es un absurdo dogmático. ¿Qué se tiene que hacer? Y lo he dicho en clases y en todos los lados. Cuando se reforma el Código Orgánico Procesal, estas son las cosas sustanciales en las cuales se debería pensar. Mire, yo estoy convencido que en aquellas causas penales en las cuales no hay imputado individualizado, es decir, miren, me hurtaron un reloj, era de noche, yo no vi absolutamente nadie, no sé especificar quién fue que lo hizo. Bueno, en esas causas tiene que haber una desestimación. Lo que hay que reformular son los supuestos de desestimación, pero no utilizar el sobreseimiento bajo un relajamiento dogmático que no es lo que nos enseñaron en definitiva. Porque para bien o para mal, el litigio se ha convertido en creatividad, en un uso flexible y a conveniencia de instituciones procesales. Pasa la lámina incluso. Otra sentencia con respecto al sobreseimiento. Esa del año 2017, que además entiendo que es vinculante. ¿Qué se dijo allí? Se dijo, no, mire, ese procedimiento del sobreseimiento según el cual el juez decreta la solicitud hecha por el fiscal, o mejor dicho, si no está de acuerdo con la solicitud de sobreseimiento que presenta el fiscal, ese juez no tiene por qué decretarlo obligatoriamente luego de la ratificación o rectificación del fiscal superior. Entonces suspendieron cautelarmente la norma que está en el Código Orgánico Procesal Penal y hoy por hoy supuestamente ese juez de control que recibe la solicitud de sobreseimiento fiscal pues sencillamente dice no estoy de acuerdo y según esa sentencia se la manda al propio fiscal para que siga investigando. ¿Y qué vamos a tener en la práctica? Bueno, un fiscal que considera que son atípicos los hechos o que están prescritos, pero dice la sentencia que tiene que investigar en contra de su convicción. Porque según la sentencia, ese procedimiento de ratificación o rectificación es una violación de la soberanía e independencia del juez. Que es un hierro, es mentira. Una vez que el juez decretaba su sobreseimiento, estaban los recursos, tanto de apelación o de casación como lo establece el propio Código Orgánico Procesal Penal. Pasamos la lámina, otra institución famosa, la prescripción judicial en Venezuela. Como usted sabe, hay 2 tipos de prescripción, la ordinaria y la extraordinaria, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Sencillo. La ordinaria empieza a correr desde el momento de la comisión del delito y es la única que se interrumpe. Sueñe con esto. Mire, si usted esta noche sueña con Rionero pegando gritos, hablando usted, yo logré el cometido. La prescripción ordinaria se empieza a computar desde el momento en que ocurre el delito y es la única que se interrumpe. Mientras que la prescripción judicial, ¿cuándo comienza a correr? Entonces, 3 sentencias, mis queridos doctores, pasamos la lámina. Había dicho la Sala de Casación Penal en el año 2006 que la prescripción judicial comenzaba a correr desde que había acusación. Pues bien, ha cambiado el criterio. Doctores, sentencia vinculante de la Sala Constitucional de fecha 15 de febrero del año 2011, la número 31. Hoy por hoy, esto es un golpe para defensores privados, la prescripción judicial empieza a correr desde el momento en que hay imputado formal. Es decir, desde que se realiza o el acto de imputación ante delitos no menos graves o en la audiencia de presentación que sea ante un juez de control por delitos menos graves. Así que lo repito para que lo tengan en sus apuntes como litigantes, hoy por hoy la prescripción judicial empieza a correr
desde que hay imputado formal. ¿Y cómo se calcula esa prescripción judicial pendiente? No sé si hay estudiantes aquí. El término de la prescripción ordinaria más la mitad. Es decir, si la prescripción ordinaria son 3 años, la prescripción judicial serán 4 años y 6 meses. ¿Se entendió esto hasta aquí? Entonces, pendientes con eso, mis queridos doctores, porque es criterio vinculante de la Sala Constitucional. Y en aquellos delitos sexuales atroces, ha dicho la Sala Constitucional, también bajo un criterio vinculante, dijo, la prescripción judicial comienza a correr cuando la víctima adquiere la mayoría de edad. Fíjense, criterio vigente de la Sala Constitucional, que es un palazo para defensores privados y que es un amor para fiscales y los que persiguen delitos, pero bueno, en definitiva, es así la jurisprudencia. Pasamos la lámina, otro tema, el bendito efecto suspensivo. La gente piensa que yo soy el papá del efecto. No, yo escribí un libro de efecto suspensivo para que fuese más racional la aplicación. No es que yo defiendo el efecto suspensivo, porque siempre la gran pregunta es, Rionero, ¿es inconstitucional? Coño, sí, pero hasta ahí. Y cuando vamos a una audiencia, el fiscal ejerce el recurso de apelación con efecto suspensivo. Entonces, mis queridos amigos, sentencia de la Sala de Casación Penal, es obligatoria la decisión, tienen que leerla, de fecha 17 de marzo del año 2021, la número 12. Doctores, el efecto suspensivo está vivito y coleando. Y hay 2 artículos que lo regulan, 374 y 430. El 374 para audiencias de presentación, sea por flagrancia o sea por conducción, orden judicial, artículo 236. El 430 fue el que tuvo la modificación sustancial con la última reforma. ¿Por qué? Porque solo aplica el 430 en audiencia preliminar. ¿Qué fue lo que se suprimió? El efecto suspensivo luego de una sentencia absolutoria. Así es, en la práctica, ese es el criterio institucionalizado, y eso es lo que dice prácticamente esa sentencia con mayor rigor de lo que le estoy diciendo yo aquí. Ahora, ¿qué es importante con respecto al efecto suspensivo? Eso último. Esta sentencia dijo algo extraño y ustedes me lo explican a mí porque yo no lo entiendo. Dijo la sentencia en esa última parte, y quiero que lean la decisión en extenso cuando tengan oportunidad, dice allí, si se está celebrando la audiencia, el fiscal tiene que estar pendiente de que no den por concluido el acto. Entonces en Caracas, yo no sé si eso ocurre aquí, usted entra a una audiencia de presentación y ve al fiscal pendiente y levanta, y el juez se hace el pendejo. Y el fiscal, lo que quiere el fiscal es que como cambiaron la calificación jurídica, quiere ejercer el bendito efecto suspensivo. Entonces en Caracas, lo he visto yo en audiencias que he presenciado, de repente el juez cambia la calificación jurídica por un delito que no admite efecto suspensivo y vemos al fiscal y el juez no lo ve, queda terminado el acto. Bueno, esta sentencia dice que si el juez declara terminado el acto, el fiscal solamente puede ejercer el recurso de apelación de autos normal y convencional, sin efecto suspensivo. Ha pasado en Caracas, no sé si ha pasado aquí, pero aquí está esta perla, ahí se la dejo, un truquito allí. Pasamos la lámina. El arresto domiciliario. Mire, esa retahíla de sentencias que aparecen en la lámina dice expresamente que el arresto domiciliario se equipara a la privación de libertad. Porque esa es una pregunta también recurrente. Mira, Rionero, ¿qué es el arresto domiciliario? ¿Verdad que es una privación de libertad en la cual solamente cambias el centro de reclusión? Miren, doctores, el Tribunal Supremo de Justicia solo ha hecho esa equiparación a los efectos del efecto suspensivo. Es decir, la Sala de Casación Penal e incluso la Sala Constitucional ha dicho, por ejemplo, que el tiempo que pasa un sujeto en arresto domiciliario no cuenta los efectos del cómputo de la pena luego de una condenatoria. Eso lo ha dicho la Sala Constitucional y la Sala de Casación Penal. Entonces, mis queridos doctores, esto tengo que decirlo también con profusión, porque también en una reciente sentencia de la Sala de Casación Penal del año 2020, la número 73, la propia sala dice que el arresto domiciliario es una medida cautelar sustitutiva y que sencillamente puede ser modificada o revocada a los efectos de que se decrete una privativa de libertad en la propia fase de juicio. Eso lo dijo recientemente el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, mis queridos doctores, que es importante aquí que usted lo tenga con precisión,
Bueno, que sencillamente esa equiparación entre arresto domiciliario y privación de libertad, el Tribunal Supremo de Justicia lo ha tocado con acento únicamente en el contexto del efecto suspensivo. Les cuento a modo de anécdota, por ahí me llamó un fiscal superior, no les voy a decir de qué entidad, pero entonces me dice, Río Negro, ¿qué pasó? Hay una audiencia, rápido. Ya sabemos que el juez va a decretar el arresto domiciliario. ¿Qué hago? Yo le dije, nada. ¿Pero cómo es eso, Río? Nada. ¿Pero por qué no tienes una a menos que haga la sentencia no existe? Porque la Sala Constitucional lo ha dicho de manera recurrente, hay una equiparación entre arresto domiciliario y privación de libertad y por tanto no procede el efecto suspensivo. Entonces me dice el fiscal superior, pero el juez tiene que tramitarlo. No, y no tiene que tramitarlo porque es improponible. Yo sé que hay un voto salvado de una sala del Tribunal Supremo de Justicia diciendo que esa expresión improponible no existe, que es un hierro semántico, que eso no aparece ni siquiera en el diccionario de la Real Academia Española. Pero lo cierto, mis queridos doctores, llámelo como quiera, pero cuando hay un arresto domiciliario es como si el carajo estuviese privado de libertad. Y por tanto no se puede tramitar el efecto suspensivo en ese caso, punto. Punto, no hay mayor discusión. O lo llama improponible o como usted quiera, pero es así. Pasamos la lámina. No estoy bravo. Por si acaso. El litigio es muy fuerte, mis queridos doctores. Miren, presencia de la víctima. Esto es otra cosa que, por Dios. La presencia de la víctima en la audiencia de presentación por delitos menos graves. Entonces dijo la Sala de Casación Penal en el año 2020, la número 151, dijo, es un derecho de la víctima estar presente en esa audiencia de presentación por delitos menos graves. Es un derecho, no se le puede negar. Bueno, mis queridos doctores, la Sala Constitucional, en una sentencia más reciente, del año 2021, la número 68, dijo no. Quien decide si ingresa la víctima a esa audiencia de presentación por delitos menos graves es el juez. Y si el juez no está de acuerdo que ingrese la víctima únicamente puede ejercer un recurso de revocación. Cuando nos han enseñado hasta el cansancio que el recurso de revocación, ¿para qué es? Para impugnar autos de mera sustanciación. Pero no los enseñaron. Y entonces la sala relaja un dogma, algo científico, algo que es del derecho procesal penal que nos enseñaron desde el 5º año de la carrera y dice, no, la víctima únicamente tiene como alternativa el ejercicio del recurso de revocación. Ahora pregunto yo, ¿hace falta explicarle a jueces, a fiscales y a quien sea que la víctima tiene que estar en esa audiencia por una sencilla razón? Y es que el imputado tiene derecho de acogerse a una fórmula alternativa, como lo es la suspensión condicional del proceso. Y un requisito de procedibilidad para que se acoja la suspensión condicional del proceso es la reparación del daño de la víctima. Es decir, la víctima tiene derecho a decir, coño, este carajo me chocó o me arrolló y yo gasté tanto en enfermero y clínica y en operación. Y por tanto, no estoy de acuerdo yo con la suspensión condicional del proceso si la reparación no es de tantos bolívares o de lo que sea. Entonces, eso no es difícil entender. Entonces, bueno, por alguna razón la Sala Constitucional dice que la víctima no podría no estar presente en una audiencia de presentación por delitos menos graves. Y por tanto en Caracas, no sé si pasa aquí, en Caracas, yo he visto audiencias en las cuales un juez decreta la suspensión condicional del proceso, sin reparación de la víctima, simplemente con un trabajo comunitario que es llevarle, qué sé yo, o la resma de papel o el tónero, qué sé qué carajo. Pasamos la lámina. Cambio de calificación jurídica en la audiencia preliminar. Yo no sé, pasa en Caracas, seguramente aquí no, pero en Caracas es muy común que un mismo hecho, miren doctores, va un sujeto manejando, da una vuelta en U y se lleva a una persona a la arrolla, la mata o la lesiona. Bueno, en Caracas, ese mismo caso se puede repetir 2 veces igual y por alguna razón que no sé, en un proceso es dolo eventual y en otro es culpa con representación. No sé por qué, pero así pasa en Caracas. ¿Cierto? ¿Y por qué eso pasa? Aquí también.
¿Y por qué eso pasa en el proceso, doctora, y todos? Porque hemos relajado las instituciones. Es decir, si a nosotros nos preguntan qué diantres es el dolo eventual, nosotros tenemos que estar en el tablero científico, ¿cierto? Es decir, cuando hablamos de dolo eventual, usted tiene que saber 3 teorías mínimo 3 teorías. O tiene que saber la teoría de la voluntad, teoría de la representación y las teorías ascriptivas. Y es como cuando usted va al médico, se curó el coronavirus y le dice, mire doctor, tuve coronavirus. Y el doctor, mire, vamos a vacunarte. Ahí estas vacunas, Johnson & Johnson, Pfizer, sino, ¿verdad? Pero si el doctor te dice, coño, tengo unas goticas que yo hago en mi casa muy buenas, te sale corriendo. Así es el derecho. Cuando usted va a hablar de dolo eventual, usted tiene que obligatoriamente ceñirse al tablero científico. Usted tiene que conocer teoría de la voluntad, teoría de la representación y además entender estas modernas teorías que hablan no de la prueba del dolo, sino sencillamente de la imputación, estandarizando requisitos en definitiva, como lo dice Pérez Baroera y el propio Pauling, pero bueno, sin saturarlos. Lo cierto, mis queridos doctores, es que en un caso como ese de un accidente de tránsito, la Sala de Casación Penal, en una sentencia reciente del año 2020, pasamos la lámina y resulta que el fiscal no presenta el bendito acto conclusivo. Entonces, claro, la Sala Constitucional levantó, prendió las alarmas y dijo, mire, ya definitivamente desde el año 2012 para acá, en criterios vinculantes, que no los voy a referir porque usted los conoce con mayor profusión que yo, dijo la Sala Constitucional, la víctima tiene derecho a presentar, ¿qué cosa? Acusación particular propia con prescindencia del fiscal, ¿cierto? Eso puede estar muy bien. De hecho, un abogado privado como yo, por supuesto que representa víctimas constantemente. Pero a nosotros nos enseñaron como dogma, cuando estudiamos en 5º año de la carrera, que el principio acusatorio, por lo menos como está aquí previsto en Venezuela, que es básicamente lo que dice Rossini, es decir, no puede haber juicio sin acusación fiscal. Es decir, claro que puede haber acusación particular propia de la víctima, pero luego de acusación fiscal. Entonces, no, empezó a utilizarse un criterio, o por lo menos se escuchaba en los pasillos, que las acusaciones particulares propias de la víctima con prescindencia del fiscal estaba amparado por ese artículo 285, numeral 4 de la Constitución, en esa coletilla final que dice, le corresponde al fiscal intentar la acción penal salvo las excepciones establecidas en la ley. Y esto es falso, porque esas excepciones que establece la ley es lo que nosotros conocemos como las excepciones al principio de legalidad procesal. Entiéndase las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso. Entiéndase el principio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso o los acuerdos reparatorios. Pero esa coletilla constitucional no abarca las acusaciones particulares propias de la víctima con prescindencia del fiscal. Entonces, ¿qué ocurre en la actualidad? Pasamos la lámina. Bueno, que tanto se distendió la institución en Venezuela que hoy por hoy incluso puede haber una acusación particular propia luego de un sobreseimiento. Es decir, lo vemos a diario en el proceso penal, casos en los cuales el fiscal solicita el sobreseimiento y la víctima sencillamente interpone una acusación particular propia, porque así lo permitió la sala o ambas salas del Tribunal Supremo de Justicia. Si quieres, pasa la lámina. ¿Cuáles fueron esas decisiones? Bueno, ya se los decía yo, desde el año 2012, esa decisión del 27 de noviembre, la 1550 vinculante de la Sala Constitucional, que luego se ha repetido hasta el cansancio y que por lo menos el más reciente antecedente
Esa es esa decisión de la Sala de Casación Penal del año 2021. ¿Qué se ha permitido? Bueno, sencillo, que haya solicitudes de sobreseimiento y que, por tanto, la víctima intenta su acusación particular propia y convocan a una audiencia preliminar y entonces vemos un hecho inédito. El fiscal defiende la hipótesis del imputado y la víctima está sola intentando una acusación particular propia. ¿Pero por qué lo hicimos? Bueno, para atajar un problema operativo. Y es sencillamente los atajos del proceso penal que usted conoce con mayor rigor que yo. Pero estas no son las soluciones en definitiva. Es más, pasamos la lámina. Pasamos la propia lámina. Esta sentencia, que es bien reciente, de fecha 10 de noviembre del año 2022, es decir, no tendrán 4 meses, fíjese lo que dijo. Si el fiscal solicita el sobreseimiento y la víctima acusa, bajo una acusación particular propia, la víctima hay que nombrarle un defensor que esté adscrito o a la Defensoría del Pueblo o a la Defensa Pública. O sea, imagínense la defensa pública que está diseñada para defender imputados. Entonces la vamos a poner ahorita a ejercer la representación de una víctima que intentó una acusación particular propia por su cuenta. Y lo cierto es que en Venezuela lo que había que pensar primero es que esa institución de la acusación particular propia de la víctima con presidencia del fiscal es sectaria, porque en la práctica solo la víctima que tiene plata contrata un abogado. De resto, todo ese montón de víctimas están fregadas, por no decir otra palabra. ¿Me entienden? Entonces tenemos que pensar las cosas distintas. Hay que hacer la jurisprudencia no puede servir como atajo. Tiene que servir para resolver problemas, ¿verdad? Por eso es que en las reformas del Código Orgánico Procesal, a mí me da risa, por ejemplo, la última reforma del año 2021, cuando reformaron el código en el contexto de los derechos de la víctima, no incorporaron esta doctrina. Lo único que dijeron fue que si la víctima está disconforme con respecto a la presentación del acto conclusivo, lo que puede solicitar es que les cambien el fiscal. La pregunta es por qué el Tribunal Supremo, o mejor dicho, quienes se encargaron de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, no incluyó este criterio vinculante de la Sala Constitucional en la reforma del Código. Pasamos la lámina. La cualidad de parte de la víctima adherida a la acusación fiscal. Como usted sabe, mi querido doctor, cada vez que un fiscal presenta una acusación, la víctima tiene 3 alternativas. O no hace nada, primero. No, pero está grabado. Segundo, o se adhiere a la acusación fiscal. O tercero, presenta una acusación particular propia. ¿No es así? Bueno, doctores, la Sala de Casación Penal, en una decisión suscrita en el año 2012, pendientes con eso, la número 221, dijo que la adhesión a la acusación fiscal que hace la víctima no le otorga la cualidad de parte. Increíble. ¿Y por qué eso es así? No lo sé. Porque sencillamente la víctima, cuando se adhiere a una acusación fiscal, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que está de acuerdo completamente con lo que dijo el fiscal, que no le quiere ni agregar ni quitar. Porque si estuviese disconforme con algo, sencillamente presentaría una acusación particular propia. Entonces, en el procedimiento ordinario del Código Orgánico Procesal Penal, convirtieron a la adhesión a la acusación de la víctima en una bandera, en algo simbólico que no sirve para absolutamente nada. Por tanto, yo creo y estoy convencido que cuando el Código hablaba desde sus inicios de la adhesión a la acusación, quería que la víctima se convirtiera en parte y que tuviese la posibilidad en juicio de interrogar testigos, de controlar y contradecir la prueba, en fin, de participar protagónicamente en la sustanciación del juicio. Pero ya lo saben, queridos litigantes, doctores y estudiantes, hoy por hoy, según criterio del Tribunal Supremo de Justicia, la adhesión a la acusación no da la cualidad de parte a la víctima. Obligatoriamente la víctima tiene o querellarse en la fase de investigación o presentar una acusación particular propia en la fase intermedia. Pasamos la Así que la imputación formal y criterios de imputación material. Ya aquí René habló de la distinción entre un acto de imputación y una audiencia propiamente. Pero sobre esto, sobre los criterios de imputación material, salió una decisión reciente. Pasamos la lámina. Esa sentencia es del 22 de febrero del año 2023. Es decir, no tiene ni siquiera un mes. La número 6 de la Sala Constitucional, que además es vinculante y que generó un problemón luego de su difusión.
Yo lo único que quiero acotar en este momento es que los criterios de imputación material no han sido eliminados, mis queridos doctores. Mucho cuidado. En el proceso penal hay una imputación formal, un acto de imputación que puede ser en el propio despacho del fiscal o donde él diga, o en delitos menos graves ante el juez. Pero mucho cuidado. Hay actos procesales que otorgan la condición de imputado material. Recuerden. ¿Y qué son los actos de imputación material? Son eventos del proceso anteriores al acto de imputación formal que también hacen nacer la cualidad de parte en el proceso. Permítanme decir esto con rigor. El imputado material es imputado. Y por tanto, cuando alguien sea imputado material, él tiene derecho a ir al despacho fiscal y decirle, préstame el expediente. Él, aunque no tenga abogado juramentado, él podría ir él solito y decirle, préstame el expediente para revisarlo. Y déjeme proponer una diligencia de investigación que las pido yo con un escrito que si quiere se lo escribo a mano aquí mismo. Me siguen hasta aquí. Es decir, como decía Binder o Mayer, el derecho a la defensa nace cuando tengo algo por lo cual defenderme. Por tanto, ser imputado y que nazca el derecho a la defensa no depende de un acto formal, sino que hay eventos preacto formal que también tienen capacidad de imputación. Y usted se preguntará, bueno, Rionero, eso suena muy bonito en abstracto, pero en la práctica, ¿cuáles son esos actos que dan la cualidad de imputado material sin que haya un acto formal de imputación? Pasamos la lámina. Doctores, son 5 en mi criterio y así lo escribí en el libro de problemas de la imputación. Yo creo, por ejemplo, que las medidas cautelares, personales o reales, son criterios de imputación material. Por ejemplo, la prohibición de salida del país. Si yo me entero que hay un auto prohibiendo mi salida del país, ya me convirtieron en imputado. Aunque no haya habido acto formal de imputación, ya yo soy imputado. ¿Por qué? Porque eso es un acto procesal que suscribe una autoridad de persecución penal y que me está señalando a mí como autor o partícipe. Tanto me señala que no quieren que me vaya. Entonces, perdónenme, mis queridos doctores, las medidas cautelares, personales o reales, dan la condición de imputado material. Segundo acto, las querellas admitidas judicialmente. No estoy hablando de una querella interpuesta. Tiene que ser querella interpuesta y admitida por el juez. ¿Por qué, Rionero, tú dices eso? Muy sencillo. Porque el código dice, con la admisión de la querella, la víctima adquiere la condición de parte. Si la víctima es parte, tiene que haber una contraparte. Soy yo el querellado. Punto. Pero no solamente porque lo dice Rionero, porque además la Sala Constitucional, en una sentencia famosa del año 2002, que luego multiplicó y replicó hasta el año 2012, dijo, la imputación puede provenir de una querella. Entonces, segundo evento que da la condición de imputado material, las querellas admitidas por un juez. Tercer evento, la citación que hace un fiscal a una persona para que dentro de 2 meses o 2 semanas o 3 semanas venga el acto formal de imputación. Lo dijo la propia sala, no anoté allí las sentencias, se las debo, se las mando a quien quiera por correo o por mensaje de WhatsApp. ¿Qué dijo la sala de casación penal? El simple hecho de que un fiscal suscriba un oficio dirigido a alguien y que le diga que tiene que venir en 2 semanas con su abogado de confianza para que se celebre el acto formal de imputación, ese llamamiento ya es suficiente para que ese sujeto adquiera la condición de imputado material. Y usted se preguntará, Rionero, pero tiene que juramentar a su defensor. Claro, pero él solito puede ir al despacho fiscal, pedir su expediente y solicitar diligencia de investigación. Doctores, porque ser imputado material es ser imputado. Cuarto, supuesto de imputación material, las diligencias de investigación que son invasivas, que son delicadas, que se entrometen en derechos fundamentales. Por ejemplo, allanamientos, interceptación de llamadas telefónicas, ¿cierto? Ocupación de correspondencia o de cartas. También 4 sentencias de la Sala Constitucional y de Casación Penal que dijo expresamente el allanamiento da la condición de imputado. Se las debo y me llaman, no hay ningún problema. Y por último, las medidas de protección en violencia de género. La propia Sala Constitucional dijo expresamente en esa sentencia 1550 de 2012, dijo, desde el momento de las medidas de protección está individualizado el imputado. Por tanto, esas medidas de protección dan la cualidad de imputado material. Y usted se preguntará,
Rionero, ¿y qué pasa cuando alguien es imputado material? Sencillo. Ya el Ministerio Público no puede retrasar más el acto formal de imputación. Es decir, una vez que hay imputado material en el proceso, una vez que hay alguno de estos actos que le dio la condición de imputado material a alguien, el fiscal tiene que imputar formalmente. Y si es un delito menos grave, tiene que solicitar la audiencia de presentación ante el propio juez. Entonces ya lo saben, mis queridos amigos, los actos de imputación material siguen existiendo y dan la cualidad de imputado en el propio proceso. Pasamos la lámina. A ver, doctor Rionero, lo espera una botella de whisky. Muchísimas gracias, mi querido. Ya vamos a terminar. Pasamos la lámina. Mis queridos amigos, ya, para culminar. Aprehensiones ilegales. Sentencia el 27 de octubre del año 2022, la número 857. Trató de resucitar un muerto. ¿Cuál era? La 526. No lo ha logrado. Hay que hacer bulla, mis queridos doctores. Cuando salen estas mamarrachadas, hay que hacer bulla. Porque perdónenme que lo diga así, fiscales y jueces, hay que amarrarse los pantalones. Cuando salió esta decisión, me llamó a mí un comisario y me dice, Rionero, explícame la sentencia. Le digo, no, pendejo, no te voy a explicar. Eso no está resucitando absolutamente nada. Las aprehensiones ilegales son ilegales. Ya. ¿Pero qué hace falta? Que el fiscal diga la aprehensión es ilegal. ¿Y qué hace falta? Que mejor que un juez diga la aprehensión es ilegal. Y punto. Ya. Eso es lo que hace falta, mis queridos amigos. ¿Ok? Porque si les voy a decir otra cosa, la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal del 17 de septiembre del año 2021, nosotros los penalistas, si tuvimos una conquista con esa reforma, que yo vi que mucha gente se emocionó, en realidad la única conquista que tuvimos fue esta, que las aprehensiones ilegales se declaren nulas y que se acabe una vez por todas ese fenómeno que ocurre en Caracas, no aquí, en el cual a una persona la denuncian por estafa y el 6CPC solicita que venga el estafador. ¿Y para qué carajo lo quiere? ¿Para qué será? Se tiene que acabar. Se tiene que acabar. Y depende enteramente de nosotros, mis queridos doctores. Esta sentencia, que gracias a Dios no resucitó nada, que están muertas las aprehensiones ilegales, se parece mucho a otra sentencia, pasamos la lámina, de la propia Sala Constitucional del año pasado, fecha 25 de julio del año 2022, la número 384. ¿Saben lo que dijo esta decisión en materia de violencia de género? Que cuando el fiscal no presentaba acusación fiscal, no procedía ningún archivo judicial, sino que el fiscal podía presentar acusaciones extemporáneas y con eso quedaba convalidado en el proceso el problema de la omisión. Esto no se puede tolerar. Así como no se puede tolerar una aprehensión ilegal, si un fiscal no cumple con los plazos, tiene que haber una sanción. Y la sanción es el archivo judicial. ¡Punto! Ah, pero falta que amarremos la correa. Eso es lo que falta. Que amarremos la correa. ¿Cierto? Ese es. Miren, no sé, pasemos la lámina. Miren. Tenemos un cometido. Yo estas conferencias las aplaudo, siempre las voy a aplaudir porque son escenarios en los cuales podemos compartir lo que pasa en la vida real. Pero esto no va a cambiar si usted no cambia. O sea, nosotros somos los integrantes del sistema y aunque nos den palo, tenemos que levantar la voz. Tenemos que ejercer los recursos. Cuando demos clases tenemos que explicar que esto está mal. Tenemos que seguir diciendo lo que está mal, mis queridos.